Él trató de frenar antes de llegar a la curva y ahí se cayó. El problema a nosotros nos quedó de experiencia de que cuando una persona tiene una llanta lisa, hay que decírselo, se dedican a invertir el dinero en cualquier otra parte de la motocicleta menos las llantas. Un saludo a todos nuestros espectadores del día de hoy en nuestro podcast en modo Runners. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Steven, el cual es motero de corazón, de esos apasionados que viven y sueñan 100% con motocicletas. Nos espera un tema muy especial y muy interesante: llantas lisas, un descuido mortal o una exageración. Entonces, por favor, Steven, bienvenido. Claro que sí, mucho gusto. Pues vamos a hablar entonces y a tratar un poco de aclarar todo ese tema que a veces suele ser bastante polémico, ¿no? Sobre todo para las personas que son de a pie, ciudadanos de a pie, que tienen su motico sencillita. Vamos entonces a darle con toda. Gracias, Steven. Si bien sabemos que tienes una gran experiencia con este mundo de las motocicletas, ha pasado por un número considerable de cilindrajes. ¿Actualmente qué moto tienes? Bueno, yo actualmente tengo una Bistrom 650 XT, pero claro, yo tuve motos desde bajo cilindraje. La primer motocicleta que yo manejé, que fue con la que aprendí a manejar, fue una Krypton. Sí. Que era de mi mamá. Claro, es una moto scooter, digamos que bastante sencilla de esas que andan con el olor. Sí, esa que tú le echas 5,000 pesos de gasolina y con eso 2 semanas y media. Exactamente, pues cuando eso, ¿no? Que ahorita la gasolina también está bien cara. Claro, pasé justamente, tuve varias motos más. Tuve una Apache 200, luego tuve una Dominar y ahorita tengo pues la fortuna de tener una moto ya, digamos que pues considerada de alto cilindraje. He tenido esa trayectoria justamente por la cual sé por lo que puede pasar un ciudadano de a pie, una persona que puede tener una motico sencilla, y a veces suelen tener inconvenientes cuando piensan en querer cambiar una llanta de bicicleta. Y claro que sí, la idea es que charlemos un poco acerca de las llantas lisas, que quizás en algunas ocasiones no se le da la suficiente importancia. ¿Por qué crees tú que este tema es en algunas ocasiones omitido por muchos de los usuarios de motocicleta? Bueno, yo creo que muchas veces lo que hay es tanto desinformación como miedo justamente a entender o profundizar un poco más qué son los elementos que más nos brindan seguridad con nuestras motocicletas, ¿sí? Sí. Resulta que cuando vemos las personas, por ejemplo, que tienen una moto de bajo cilindraje, se dedican justamente a invertir el dinero en cualquier otra parte de la motocicleta menos, por ejemplo, en unas llantas, ¿sí? Sí. A mí me pasó, la Krypton que yo tuve, a esa moto yo le metía cuanta cosa y todo lo demás, y el día que un amigo me vio que yo tenía las llantas muy gastadas, me dijo: pero ¿usted qué hace andando con esas llantas casi lisas, casi que al punto de ser unas llantas pisteras? Se le veía el alambre. Sí, casi que, como decimos pues en los rines. Sí. Ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que, hombre, de verdad es necesario, pero dentro de mi conocimiento no estaba eso. Y yo creo que a muchas personas les pasa justamente eso, que de pronto compran una motocicleta por primera vez y no saben o no tienen el conocimiento sobre cada cuánto deben cambiar una llanta y en qué momento deben cambiar una llanta. No sé si de pronto me podrías contar un poco más acerca de eso. Si bien algunas señales que podemos apreciar en las llantas cuando se genera algún tipo de desgaste, muchos hablan del famoso milímetro, algunos le tienen miedo cuando pasan por un requerimiento de policía y hacen las mediciones para verificar que las llantas se encuentren en buen estado. Cuando tenemos la llanta física y queremos saber si se encuentra todavía dentro de ese rango de desgaste, podemos simplemente con la llanta, ella tiene a lo largo del labrado unos pequeños tumultos que son indicadores de desgaste de la misma llanta de la motocicleta. Con este podemos evidenciar de forma visual y muy fácil si la llanta ya está llegando al final de su vida útil para realizar el cambio, o si todavía nos queda un buen labrado para andar la llanta unos buenos kilómetros más. Algunas otras novedades o desperfectos que podemos ver en las llantas de la motocicleta son fisuras, agrietamientos o inclusive chichones, les llamamos, deformaciones que se forman a lo largo del flanco de la llanta, que se pueden generar
y que esto ya cuando se forma en la llanta no hay otro remedio que cambiarla, porque ya eso nos genera inestabilidad, pérdida de control e inclusive el riesgo de que se nos pueda estallar la llanta durante el funcionamiento. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo del formato, del tipo de motocicleta que tengamos, entiendo que hay dos tipos diferentes de llantas principales, ¿no? Tenemos las tubeless, que son conocidas con el nombre de la llanta Sellomatic, y tenemos las Tube Type, que ya son las llantas que internamente necesitan de una cámara de aire o de un neumático para poder funcionar, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Qué tipo de motocicletas suelen traer la Sellomatic? ¿Qué tipo de motocicletas traen las llantas con neumático? A ver, se supone que en el momento en el que uno se queda varado por un pinchazo, suele ser más fácil o más conveniente tener una llanta si uno está dentro de la ciudad. No, porque son cosas completamente diferentes cuando hablamos de estar dentro de la ciudad o estar dentro de un terreno destapado, si nos vamos, por ejemplo, para una finca. Si yo estoy dentro de la ciudad y tengo una llanta Sellomatic, entonces lo que resulta es que cuando la llanta Sellomatic se pincha o le ingresa un elemento punzante justamente que pueda perforar hasta el neumático, ¿sí? Desde que no sea en forma de tubo. Sí, exactamente, ese es el dilema. Entonces cuando ya la llanta se pincha es más fácil justamente poder despincharme, ¿sí? Yo puedo simplemente inyectarle más aire a la llanta para poder llegar hasta un montallantas y desbararme, mientras que si yo estoy, por ejemplo, en la vereda, que es más difícil poder acceder a estos servicios de montallantas, entonces la cámara de aire de adentro del neumático me da la facilidad a mí de que si, dependiendo justamente de la medida del elemento que ingresa a la llanta, si alcanza a ingresar pero no toca la cámara, pues la llanta no se va a desinflar, ¿sí? Entonces esa es como la facilidad que se tiene. Pero si ingresa y toca. Si ingresa y toca, pues ya queda sobre el ring. Ahí ya... Esa es la desventaja. Esa es la otra desventaja. Hay varias cosas. Si uno está acostumbrado, por ejemplo, a vararse todo el tiempo por pinchaduras en una carretera destapada, pues usted mismo debe contar como con un kit para poder desbararse fácilmente. Sí, exactamente. En ese tipo de situaciones, pero pues es complejo. Yo soy mucho más defensor de las llantas Sellomatic. Yo creo que de verdad desde el momento en el que llegaron al mercado no hay mejor opción justamente para poder usar tanto en la ciudad como en la vereda. Pero bueno, habrá quienes les guste más o bueno, igual hay motos que traen eso de fábrica, ¿no? Tampoco es como que se les pueda cambiar, tendrías tú que cambiar por completo un ring y adaptarlo a las mordazas del disco, bueno, lo que sea, pero sí, esos son como los dos puntos de vista con respecto a ambos tipos de llantas. Steven, y ahora quisiera que habláramos un poco de qué anécdotas nos tienes, tú que estás tan metido en este tema de las motocicletas, en esa pasión, en esos grupos moteros que salen un número bastante considerable de personas de motocicletas andando, realizando viajes, conociendo pueblos, viviendo ese tipo de experiencias. ¿Qué anécdotas tienes por contarnos relacionadas a las llantas lisas de las motocicletas? Claro, por supuesto, Juanda. Yo hago parte de dos grupos de motociclistas acá en la ciudad de Bucaramanga. No voy a dar nombres como por no ser específico. Pero lo reconocerán. Pero, claro, tú ves una moto de ese calibre y dices, pues ese puede ser el man que estaba hablando la otra vez. Pero sí me pasó una vez, nosotros teníamos una rodada programada para San Gil. Era una rodada de ir y volver el mismo día y era un domingo. Entonces, normal, habíamos quedado a encontrarnos en un punto específico de la ciudad. Nos vimos y el grupo de personas que íbamos a viajar nos dimos cuenta que había un compañero que tenía las llantas lisas. Sí. En ese momento no le dijimos nada. Problema a nosotros nos quedó de experiencia de que cuando una persona tiene ese tipo de problema de tener una llanta lisa, hay que decírselo. Íbamos pasando por el balneario y del balneario había salido, o sea, salía agua. Cuando él fue a frenar, porque no alcanzaba a ver hasta dónde llegaba el agua, él trató de frenar antes de llegar a la curva y ahí se cayó. Claro,
de una vez todos tuvimos que detener por completo la actividad, mirar qué le había sucedido y todo lo demás. El viaje se dañó, nos tocó devolvernos porque pues no íbamos a dejar a nuestro compañero tirado. Entonces son ese tipo de cosas, sí, de justamente anécdotas que le pasa a uno que a veces uno no quisiera ver. Ni vivir. Ni vivir, exactamente, porque vivirlo es peor que verlo. Pero desde ahí aprendí justamente. El día que veo a una persona que tiene las llantas en ese estado, digo, hermano, venga, trate de hacerse un ahorrito, de comprarse una llantica por su seguridad, más que por otra cosa. Sí, de hecho, pues muchas veces vemos que esa negligencia se ve muy inclinada por el tema económico, pero muchas veces no tenemos la necesidad de irnos al extremo de la llanta más costosa para encontrar llantas de excelente calidad y que nos pueden salvar y evitar este tipo de situaciones que son bastante indeseables al momento de tener un viaje, de tener un trayecto o al momento de movilizarnos en nuestra motocicleta. Aquí trajimos una llanta ya para hacer la demostración de lo que estábamos hablando, es nuestra línea de llantas Runex. Si bien son llantas para motocicleta, scooter, pisteras y multipropósito de alta calidad, en la cual tenemos esta, por ejemplo, que estamos mostrando en cámaras, es una llanta para motocicleta con RIN 12. Tenemos un tipo de labrado es para la scooter. Para la scooter, exactamente, sí. Por ejemplo, esta que tenemos en pantalla tiene medidas 120, 70, 12. Si bien en todas las llantas Runex vas a encontrar la especificación de la medida y otra serie de información que se necesita por normativa, como su serie de labrado, el material de fabricación, el sentido de rotación, los indicadores de desgaste y algunos datos adicionales. El tipo de labrado que tenga la llanta influye en la forma en la que cuando haga el contacto de la superficie de rodadura de nuestra llanta con el asfalto va a poder evacuar esas partículas de agua o esa superficie muy fina de agua que se puede llegar a crear cuando llueve pues en el exterior, ¿no? Entonces el labrado también es el responsable de poder evacuar por medio de los canales que tiene la llanta todas estas partículas de agua y generar ese agarre a pesar de que la superficie se encuentra mojada. Por eso es muy importante que cuando nosotros tenemos nuestra llanta tenga labrado y se encuentre en condiciones óptimas para operar y no se encuentre completamente lisa y en superficie húmeda se nos va a resbalar, ¿cierto? Nos va a derrapar. Exactamente, y creo, si no estoy mal, que ya ahí se alcanzan a ver, ¿no? Los avisadores de los que estuvimos hablando hace un tiempo. Ella trae una línea por aquí continua y aquí particularmente tiene como un tumultico, lo que tú decías, un tumulto chiquitico. Cuando toda esta sección de acá llega a ese nivel, se supone que es ahí en donde se debería cambiar. De tomar la decisión ya de cambiar nuestra llanta por desgaste. Ahora quisiera que viéramos uno de multipropósito. Ya si bien acá tenemos medidas completamente diferentes, ¿no? Ya acá estamos hablando de un RIN 17. ¿Qué vemos por acá? ¿Por qué es multipropósito esta, sabes? Porque los taches son más grandes, ¿no? Son más grandes, el labrado es diferente, ¿no? Sí, es completamente diferente, ¿no? Lo de ahorita tenía también las líneas más delgadas, ¿no? Sí. Esta veo que tiene como las líneas más anchas. ¿Y qué nos permite esta que, por ejemplo, no nos puede brindar una de tipo scooter o este formato pistero versus el multipropósito? ¿Cuál es la diferencia principal? Es justamente para poder meter la motocicleta en terrenos destapados y que puedan evacuar con mayor facilidad ya no solamente el agua, sino también lo que son piedras, todos estos elementos que nos podemos encontrar justamente en los terrenos destapados. Y acá tenemos también la famosa pistera para las street, para los pulsarmaníacos. ¿Cómo es que les dicen? Los aletosos. Los aletosos. Pero eso es muy interno, eso es muy acá de Colombia. Sí. Para nuestros espectadores de otros países, los aletosos, ¿cómo podríamos llamarle en otras partes a los aletosos? Como quizás no más arriesgados, ¿no? Y algunas veces imprudentes. Pero sí, solo les gusta lucirse, pues, creerse que son más que los demás. Si bien vemos la configuración de labrados entre la multipropósito y la llanta pistera o más tipo street, es bastante marcada la diferencia. En este labrado es más enfocado a tener una mayor área de contacto con la superficie de asfalto. En esta el labrado es mucho más ancho, lo cual nos puede permitir un mejor desempeño, ya lo que tú decías, en terrenos destapados, en trochas como le llamamos acá, o partes que son más arenosas o más de difícil acceso, a las cuales, si bien nuestra motocicleta también podría entrar con esta llanta,
pero se le va a dificultar un poco más, ¿verdad? De ahí la importancia de que sepamos elegir de forma consciente y de la forma más adecuada cuál sería la mejor llanta para nuestra motocicleta. Bueno, y esto fue una pequeña muestra del amplio portafolio que podemos encontrar en las llantas de motocicleta marca Runex, las cuales nos pueden brindar una excelente alternativa en términos de respaldo, en términos de resistencia, de agarre, que muchas veces es lo que busca el usuario final, ¿verdad? Sí, por supuesto. Particularmente es muy bueno que cualquier marca que fabrica llantas tenga un buen catálogo para las personas que tienen cualquier tipo de motocicleta, ¿no? Y qué bueno que justamente Runex brinda ese respaldo. Sí, señor, claro que sí. Recordar que la marca Runex actualmente tiene presencia a nivel internacional. No la encontramos únicamente en el mercado colombiano, también la podemos encontrar en diferentes mercados a nivel internacional, Ecuador, Honduras, Guatemala. De allí ya hace parte de la experiencia Runex. No queda más que agradecerles a todos nuestros espectadores el día de hoy, a nuestros invitados especiales que nos acompañan cada día para hablar de estos temas que nos apasionan y nos mueven con el mundo de las motocicletas. Invitarlos a seguirnos, darnos like, comenten si tienen algún tema que quieren que toquemos acá. La idea es poder compartir algo de esa experiencia que nos mueve, la pasión por las motos en modo Runex. Hasta la próxima. Hasta la próxima.